esto de las presentaciones me da una vergüenza tremenda. Me parece la película que hay de Pretty Woman cuando entra en la tienda y dice siga, haciéndome la pelota, dame la pelota. Muchísimo más, pero bueno. Yo voy a ser muy breve. Lo primero que pensé cuando Elsa me dijo de participar en este acto fue qué honor, porque tal y como está el oficio, con la cantidad de periodistas importantísimos y de renombre, veteranos y auténticos maestros que hay, que para presentar una cosa sobre deontología, es decir, sobre ética, pues piensen en uno, bueno, pues eso quiere decir que esta gente piensa que soy un periodista ético, cosa que, sinceramente, es un absoluto orgullo, un absoluto honor. Yo creo que eso puede ser una característica por la que me hayan llamado, pero fundamentalmente creo que me han llamado también, o me han invitado a participar aquí, pues por ser un periodista multimedia, no sé si todoterreno, pero sí multimedia. Aspecto fundamental. Eso no quiere decir que todos los periodistas tengamos que ser multimedia, ni muchísimo menos. Al igual que hay futbolistas, yo la vida y el periodismo lo comparo siempre con equipos de fútbol. Por cierto, vamos a acabar pronto, que veis. Yo siempre considero, lo digo con toda sinceridad, que tiene que haber futbolistas que jueguen en todas las partes del campo, pero luego hay especialistas en casi todo también. Y es imposible que existan varios Zidanes que eran capaces de rematar un córner, rematar un voleo, jugar en el centro del campo, repartir el juego y también defender. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, pero casi todos son especialistas. Por lo tanto, lo del multimedia está muy bien, pero cuando uno lee a Ignacio Camacho, prefiero leerlo en la columna que verlo en televisión. Cuando uno oye a Iñaki Gabilondo, prefiero oírlo en la radio que leerle, y así pongo un montón de ejemplos más de un montón de medios y de todos ellos, ¿no? Primera cuestión. Segunda, yo voy a hacer esto en 5 o 6 puntitos muy rápidos. Mi primera experiencia con la ética periodística, o por lo menos con lo que se llamaba ética periodística. En mi época esto se daba en quinto de carrera. Bueno, ahora se da entre segundo, tercero, más o menos de la mitad para adelante de la carrera, ¿no? No sé en qué curso estáis o en qué nivel del máster o demás, pero estaréis mezclados. Bueno, pues en mi época se daba en quinto. Y no recuerdo el nombre del profesor, la verdad es que lo siento porque si no lo diría, pero el curso se llamaba Ética Periodística. Y al principio del curso dijo, os compráis mi libro, el día del examen ponéis el libro encima de la mesa, yo os hago una nota en el examen y tenéis la asignatura aprobada. Y me dije yo, esto es la ética periodística, bienvenido a la profesión, y palabra de honor que daba ética. Y, en fin, es verdad que hace unos cuantos años, yo tengo 48, pues calcula, 20 y tantos, no demasiados, casi los nuevos periodistas que estamos ahora por ahí ya estaban por entonces. Esa fue mi primera experiencia con la palabra ética en este oficio. Por suerte, de aquello hemos pasado a comisiones como esta. Hay un asunto que en la documentación que me pasaron para explicar esta experiencia, este invento, me parece muy interesante, que es el de las disculpas. Porque más allá de las resoluciones, más allá del procedimiento que ha explicado Manuel, o más allá de cómo sea el timing, lo que se tarde, la justicia, etc., lo de las disculpas es muy importante porque no deja de ser noticia que un periodista se disculpe. Hay dos tipos de noticias en los periodistas. Cuando un tertuliano dice que no sabe de algo, fijaros, cuando en una tertulia alguien dice no, yo de eso no sé, pues el tío es humano. El mayor ejemplo de cómo los tertulianos somos capaces de opinar de todo sin saber de casi nada es lo de Benedicto XVI de las últimas horas. Ahora resulta que somos vaticanólogos. Yo no lo sabía. De lo de Mourinho y tal, sí. Pero lo de Benedicto XVI es impresionante. Yo, al mismo tío que estaba opinando, a los mismos, yo me he librado porque como sé lo justo de esto, no me han tocado. A los mismos que estaban opinando sobre Bárcenas, Ana Mato, Jesús Sepúlveda, las escuchas y tal, actos seguidos sabían perfectamente cuál era la obra de Benedicto XVI, su sentido doctrinal, el futuro, incluso se atreviera a decir quién va a ser el futuro papa. Es fantástico. Pero eso ocurre todos los días. Por lo tanto, esto que hablábamos del periodismo de opinión, luego me referiré brevemente. Primero, es noticia cuando un periodista dice que no sabe algo. Bien. Y segunda noticia cuando un periodista se disculpa. Y os voy a contar una experiencia personal. Yo como director a veces estuve casi 3 años, metí la pata un montón de veces, por supuesto, y la sigo metiendo todos los días. Pero cuando eres director a veces y haces portadas, obviamente la metes mucho más. Y recuerdo un caso, a lo mejor algunos os acordaréis, periodísticamente, estoy seguro que sí, de un individuo detenido por la Guardia Civil en Canarias. Había muerto un niño, una niña de muy corta edad, y este tío era la pareja de la madre, entre comillas, casi el padrastro.
El niño aparece, según el informe de urgencias del hospital, con... El niño o la niña, no recuerdo, con maltrato sexual. Este tío tenía antecedentes de maltrato sexual, inmediatamente es detenido e inmediatamente, por maltrato a la mujer y también sus antecedentes, lo llevan ante el juez, y la foto era este tío saliendo del juzgado, esposado y con la acusación directa de haber matado al niño. Yo, director de ABC, el suceso era absolutamente alucinante. Publiqué, la fotografía eran dos ojos de él saliendo y con una mirada hacia la cámara, parecía que era una pose, la foto era espectacular. Y titulé Los ojos de un asesino. Esto era un viernes, periódico, el sábado por la mañana en los kioscos. El sábado por la tarde, nota oficial de la Guardia Civil, había habido un error en el informe forense, el bebé no tenía maltrato sexual, el individuo fue puesto en libertad y el niño murió por causas naturales. Es verdad, el error fue mío, mío y de todos los demás, la verdad es que yo lo llevé a portada. Hice un videoblog diciendo, inmediatamente ese mismo día, porque no me daba tiempo ni siquiera a esperar a la edición del día siguiente, en la edición del día siguiente explicamos cómo se había producido la noticia. Pero hice un videoblog que colgamos rápidamente pidiendo disculpas y reconociendo el error. Os puedo asegurar que pasé mucha vergüenza, pero también os puedo asegurar que dentro de la redacción, que es muy importante en los equipos de redacción, que el director pida disculpas es trascendental. Y no ocurre casi nunca. Por lo tanto, dos noticias, que a veces no sabemos, y dos, que cuando nos equivocamos no lo reconocemos. 3 o 4 características fundamentales de la profesión que creo que es para lo que me han llamado. 1, lo apuntaba Elsa, un enorme pecado de este oficio es la excesiva politización del periodismo. Y no digo politización que hablemos mucho de los políticos, que también hablamos mucho de lo que dicen los políticos hasta el exceso, hasta el punto de que la gente desconecta. Eso se comprueba en el coche, se comprueba en un montón de audiencias, la gente desconecta cuando se habla de política. Lo que quiero decir es que la política ha calado, la política no, la partitocracia ha calado en esta sociedad española como la lluvia fina a casi todos los niveles. Y eso es un pecado gravísimo para esta profesión. En gran medida estamos como estamos en España por una, a mi juicio, esto ya es una opinión personal, una desinstitucionalización enorme de casi todo. De la justicia, de la Comisión de la Competencia, de la Comisión del Mercado de Valores, de la Comisión de Telecomunicaciones, de los consejos de administración de las empresas públicas, de las tertulias de los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente pienso que los periodistas, y hablo en términos generales, nos hemos pasado muchísimo en la supuesta relación / amistad con los políticos, y los políticos se han pasado muchísimo en su relación / amistad con los periodistas. Esto es el chiste del dentista, ¿lo sabéis? El de la que vamos a llevarnos bien, cuando le está metiendo el torno y el otro reloj al dentista. Pues esto debería ser algo parecido, pero no más. Por lo tanto, sinceramente creo que en muchos casos los periodistas nos creemos que somos capaces de hacer política, y eso ocurre todos los días en un montón de medios, pero en muchos casos los políticos también se creen que son periodistas y se meten en los medios hasta el exceso. Primer error y primera consecuencia directísima en la antiética. Ahora estamos hablando mucho, y con razón, de las administraciones públicas, de la crisis, de la falta de dinero. Se ha acusado muy directamente estos últimos días al diario La Vanguardia de recibir dinero de la Generalitat de Cataluña para sus rotativas, etcétera, y de ahí su posicionamiento editorial. Y más allá de que sea verdad o no, es una absoluta injusticia poner el dedo nada más en un diario, porque os puedo asegurar que en los últimos, no sé, ¿cuántos años vamos ya de democracia? Casi lo mismo desde que murió Franco, seguimos hablando de Franco, por 30 y tantos. En los últimos 30 y tantos años, llevamos ya casi el mismo tiempo desde que murió Franco que de la dictadura de Franco, Porque claro, con este dato, cada vez que se dice los 40 años de Franco, pero si ya hace casi 40 años que se murió. Ya podríamos haber aprendido alguna cosa, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que en estos años, en esos 30 y tantos años, todos los medios de comunicación hemos ido a mamar de la teta de papá Estado. Ya sea gobierno central, administración autonómica, diputación, ayuntamiento, cabildo, veguerías, mancomunidades, cualquiera que tuviera pasta del presupuesto público. Luego, no está mal que la crisis nos ponga en nuestro sitio y nos haga empresas independientes, porque eso lo que ha alimentado es precisamente lo que comentaba antes, una exageradísima dependencia del político que se metía en los medios porque te daba la pasta y de los medios
que nos hacíamos, entre comillas, dependientes del político porque íbamos a pedir la pasta. Cuando digo íbamos, obviamente, hablo en términos generales, pero eso ha ocurrido, por desgracia, muchísimo tiempo. Crisis económica. Voy a citar, hace un par de meses me comentaba Elsa que un acto similar a este, el periodista invitado era Iñaki Gabilondo. Claro, si después Iñaki Gabilondo me invitara a mí, digo, se han vuelto absolutamente locos. O sea, por suerte, a años luz está Iñaki Gabilondo de mí, ¿no? Pero él dice una frase, yo se lo oí de chaval, estando como vosotros, de alumno de clase. Yo leí una frase que decía algo así como que el mayor enemigo de la profesión del periodismo es el paro, porque precariza a las empresas, pero precariza a los plumillas, a nosotros. Y tiene toda la razón. Estamos en esa circunstancia. Un banquero y bancario, me comentaba meses atrás, años atrás seguramente, que nosotros íbamos a llegar a la crisis como sector de comunicación, pero íbamos a llegar los últimos y en el peor momento. Y es cierto, hemos llegado los últimos y en el peor momento, porque mientras que el sector financiero, salvo las cajas de ahorro, los demás, se llevan fusionando años y años, el sector turístico, la reconversión industrial, los automóviles, etcétera, etcétera, el periodismo no habíamos hecho nada hasta prácticamente antes de ayer en toda esta reconversión de los sectores económicos. ¿Qué ocurre? Que lo estamos haciendo en plena revolución, luego me referiré a ello, y sin un puñetero duro en el sistema para acometer la revolución. Por lo tanto, consecuencia directa, el paro inexorable, es decir, precarización del oficio y precarización del producto y de nuestro trabajo. Quiero hacer una diferencia que también se ha apuntado por ahí, de manera que quiero subrayarlo especialmente. El periodismo no son las redes sociales, ni las redes sociales son los medios de comunicación. Eso no quiere decir ni que uno esté en contra, ni que uno esté absolutamente a favor, ni que uno aplauda, ni que uno critique, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Yo cada vez que uno ve un periódico y ve las cartas al director, dices, ¿esto es periodismo? No es periodismo, pero es fundamental las cartas al director en un periódico clásico. Uno cada vez que entra en una web, ve una noticia y ve los comentarios detrás de la noticia, no sé a vosotros, pero a mí se me cae la cara de vergüenza. Porque no hay ningún control ni ningún límite. ¿Eso es periodismo, aunque esté en un medio de comunicación? No. Por lo tanto, diferenciemos entre redes sociales, participantes de esas redes sociales, con toda la importancia sociológica que queramos darle. Yo le doy menos de la que mucha gente, pero allá cada cual. Y diferenciemos entre eso y medios de comunicación. Porque el medio de comunicación tiene que regirse, el profesional tiene que regirse por unas normas éticas y, sinceramente, el otro es la selva. Por lo tanto, lo de la selva está muy bien para ir de excursión, para entrar y para escribir y para leer y para divertirse, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. En el asunto de la opinión, yo quería a ver cómo lo hago para no pasarme de crítico o de autocrítico, pero lo creo sinceramente. Hay dos tipos de opinadores. Yo, cada vez que se dice lo de los tertulianos que somos los líderes de opinión, yo digo, Dios mío de mi vida, si la gente supiera la formación que tenemos esos supuestos líderes de opinión, me iba a flipar. Yo de verdad entiendo que un líder de opinión sea un catedrático, un científico, un médico de prestigio, alguien que haya hecho muchísimo más de lo que hemos hecho, por lo menos yo y el 90% de los periodistas. Quizás es verdad que estamos más informados y al tener acceso a las fuentes y quizás tener esa capacidad de expresión que nos ha dado la experiencia, podemos opinar de determinadas cosas, pero de ahí a liderar la opinión pública, Dios mío, así está la opinión pública, si es que es verdad que se ha dejado liderar por muchos de nosotros. Por lo tanto, yo os pediría que hicierais el ejercicio de diferenciar entre dos tipos de opinadores, los informados y los que no están informados, así de fácil. Luego hay expertos, pero es muy fácil ver en una tertulia quién toca de oído o quién tira de argumentario y quién tira de criterio personal o porque está informado. Si a eso le unes educación y sentido común, entonces ya te sales. Pero es muy complicado conectar los tres elementos. Un subdirector del País, que se llama Carlos Yarnoz, que es un gran amigo mío, él me decía siempre, tú tienes una ventaja en las tertulias y es que eres educado. Luego, si no dices ninguna gilipollez, ganas tiempo. Claro, lo de no decir ninguna gilipollez es complicado, pero lo de ser educado es relativamente sencillo. Bueno, pues eso llama la atención. Así es como está el oficio y la opinión, ¿no? Pero así es como está montado el negocio este. Uno puede editorializar,
uno puede titular en portada, uno puede abrir un informativo de radio, pero es verdad que la opinión influye mucho. Y a mí si me llaman ministros, o a mí si me llaman políticos, o si me llaman personajes de actualidad, no me llaman ni siquiera cuando era director de ABC por director de ABC. Os lo puedo asegurar. Te llamaban más por la capacidad multimedia y de que podías transmitir mensajes en 4 sitios en 48 horas que por dirigir un periódico. Por lo tanto, es interesante el asunto. Yo creo que el periodismo se encuentra en una situación, y no exagero, de tormenta perfecta, tormenta terrorífica perfecta, fundamentalmente por 4 elementos. 1, una revolución tecnológica en la que estamos absolutamente inmersos y de la que nadie sabe qué va a salir todavía. Seguramente desde la aparición de la imprenta hasta Internet nunca habíamos vivido nada parecido, el ser humano. Estoy hablando de un porrón de siglos, lo menos 5, imaginaros. Y esto se ha producido en 5 o en 10 años. Hemos cambiado más en 5 años que en 5 siglos. Y estamos siendo protagonistas de ese cambio. Yo os pido un ejercicio y os pido sinceridad. ¿Quién de los que está aquí, me voy a arriesgar, igual me sale mal la ecuación, pero como creo que es verdad, lo voy a intentar. ¿Quién de los que está aquí, os pido los veteranos, ha leído prensa en papel en los últimos 2 días? Bien, bien. ¿Quién ha abierto Internet? Bien, se demuestra que la prensa en papel va a existir durante muchísimo tiempo. Totalmente convencido, no lo creáis, lo digo completamente en serio, pero va a existir en su dimensionamiento adecuado. Es decir, va a ocurrir lo que ocurrieron con las artes escénicas a principios del siglo XX. Cuando apareció el cine, todo el mundo dijo, bueno, fíjate, la magia, no tiene nada que ver con el cine en color o con el sonido, la magia del cine, la espectacularidad, los efectos, va a acabar con el teatro, con el circo, con el guiñol. Bueno, pues un siglo después, o sea, hoy, todo el mundo que va a las artes escénicas va al cine, pero no todo el mundo que va al cine va a las artes escénicas. Pero subsisten todos los modelos. Cuando hay guiñol en verano en el Retiro, no tenéis niños todavía, pero tenéis sobrinos y hermanos pequeños muchos, intentad llevarlos, lo flipan. Pero igual que las películas de Pixar, exactamente igual. Cuando viene el Circo del Sol, ya podéis ir pillando entradas si tenéis dinero y os lo pagan porque son muy caros, pero llenan. Para ir a la ópera, al que le guste, no pilla abono para la ópera. Luego todo existe, todo subsiste, pero no puede existir ni una ópera, ni un circo, ni un teatro en cada esquina, mientras que sí existen un montón de salas de cine. Eso es lo que va a pasar con los medios de comunicación. Os propongo otro ejercicio. En Madrid, ¿cuántos habitantes somos? De 0 a 105 años. 4 millones y medio. Me paso, 6, 5 millones. De 0 a 105 años, ¿cuántos de esos millones tendremos acceso a prensa en papel? Ya sea en el kiosco, en el banco al entrar en la facultad o en el autobús. Me paso también. 2 millones. Tenéis que quitar todos los que tengan menos de 16 años y todos los que tengan más de 95, seguramente. Y todos los que hay entre medias que no han leído ni lo van a leer. 2 millones de personas. Igual me paso. Esos 2 millones de personas nos tenemos que comer. Ahí nos metemos nosotros, Nos tenemos que comer. El País, El Mundo, el ABC, La Razón, La Gaceta, El Economista, El 5 Días, Expansión, El As, El Marca, El 20 Minutos. Más el que se compre La Vanguardia, El Pico de Cataluña, La Voz de Galicia, el Herald Tribune. Es imposible. Es imposible. O sea, yo no sé por dónde se va a meter la tijera. No sé si habéis visto en los periódicos, pero hoy he cogido El País y era impresionante. Parecía El País del 13 de agosto. Era impresionante, era delgadísimo. Por supuesto va a bajar el volumen de papel, pero es imposible que subsista ese volumen de papel. Es físicamente imposible. Es como lo de las cajas de ahorros hasta hace 2 años. Había 54 entidades bancarias en España. Van a quedar 8. Bueno, pues en los medios de comunicación no sé cómo, no sé quién ni cuándo, pero va a tener que ocurrir algo parecido, que es una redefinición y un redimensionamiento dentro de esta revolución tecnológica. 1. 2. Una revolución del cliente. Permitidme que meta el lector cliente y que no sea peyorativo, sino todo lo contrario. En teoría de la comunicación daréis el receptor. Es lo mismo, el receptor o el cliente, porque las empresas periodísticas, como decía el profesor, son primero empresas y luego periodísticas. No lo olvidemos,
Primero empresas y luego periodísticas, tanto públicas como privadas. Ese cliente, lo habéis visto vosotros levantando la mano, recibe información desde un montón de sitios. Y somos nosotros, los productores de esa información, los que tendremos que adaptarnos a las necesidades de la clientela, en este caso de los receptores. Bueno, pues estamos en ello. ¿Cómo se va a hacer? Nadie lo sabe. Ni el New York Times, ni el grupo Murdoch, ni El Mundo, ni El País, ni Vocento, nadie tiene la fórmula mágica. Pero seguro que el mercado y la sociedad nos va a obligar a hacerlo. Por lo tanto, segunda pata de la revolución. Tercera, un absoluto cambio en el oficio. Los que venimos de agencia, la verdad es que lo tenemos bastante más fácil. A mí no me cuesta nada estar en un sitio, pegar un telefonazo y dar un flash, o un bulletin, como se dice en las agencias internacionales. Pero los veteranos periodistas de periódicos, Antonio, las habéis pasado canutas cuando esto cambió. Porque muchísima gente... ¿Él? Por supuesto que sí, pero nada tiene que ver cómo ahora los periodistas nos hemos adaptado, los veteranos nos hemos adaptado a lo que vais a hacer vosotros en cuanto os incorporéis al mercado o ya estéis incorporados. Nada tiene que ver. Esto no quiere decir que un tío tenga que ser el del cantante de Dale Street, aquel del metro, que llevaba el cascabel en el tobillo, la armónica, cantaba, la guitarra y que haga todo. Pues a ver de Kika Superbruja, la película de Almodóvar, ¿la habéis visto? Llevaba la cámara incorporada, el transmisor de voz, la máquina de escribir. No va a ser tan así. Pero que vais a ser mucho más multimedia y que tenéis la cultura digital ya directamente en vena, que vamos, es que vuestros hermanos pequeños, muchísimo más que vosotros. O sea, yo tengo la suerte, iba a decir la suerte, de tener un hijo de 19, ¡jo, qué suerte! De un hijo de 19, otro de 15 y otro de 9. El de 15 es mucho más avanzado que el de 19 ya. Y dice, bueno, no puede ser, ya tiene cultura digital, sí, pero el de 15 más. Por lo tanto, la revolución va a tal pastilla que los que estamos produciendo no sabemos cuál va a ser el final de esta locura. Pero bueno, tenemos la suerte de estar viviéndola. Cuanto más multimedia seamos, cuanto más modernos, cuanto más rápidos, bueno, pues quizás lo haremos mejor. Y la cuarta pata fundamental de esta tormenta perfecta, he dicho, la revolución tecnológica, la revolución del cliente, la revolución de cómo se hace el oficio, es que no tenemos un puto duro. Las empresas no tienen un duro ni lo van a tener. Permitirme la coloquialidad, pero es que los periodistas hablamos muy mal y como estoy entre colegas, pues nada. Es así, no tenemos un duro, ni las empresas ni los equipos directivos. Por lo tanto, eso repercute en una nula capacidad de inversión y en un carácter restrictivo de las apuestas muy complicado. Cuando se recorta por presupuestos para periodismo de investigación, cuando se recorta en presupuestos para corresponsales, cuando se recorta en presupuestos para viajes, lo que se está recortando es en la calidad de la información, directamente. Y eso está ocurriendo en todos los medios, por dos motivos. Uno, por la crisis económica privada, la de todos nosotros en nuestros bolsillos, y dos, por la crisis económica de lo público, porque ya no se puede chupar, ya no se puede mamar de la teta Estado. Y eso viene muy bien, sinceramente. Eso creo que es lo único bueno de esta crisis. Pero lo único bueno en el medio plazo. En el corto, que produce un ahogamiento absolutamente brutal, que por desgracia se rompe donde siempre, que es en la parte más débil, que es en nosotros, en este caso, los periodistas. Dicho todo esto, gracias por invitarme, porque pensáis que soy un tipo ético, fundamental, es una grata noticia. Y lo interesante de esto, aparte de animaros, es cumplirlo, porque estas cosas nacen, estas cosas se mantienen los primeros años, pero no solo es cumplirlo por parte de quienes forméis parte de esta comisión, de este equipo, de este, entre comillas, tribunal, sino que lo cumplan los, yo voy a decir, ajusticiados, sino que lo cumplan los que han firmado que se adhieren. Eso va a ser mucho más probable. Porque yo estoy seguro que con Carmen, con los profesores que hay, con los magistrados que hay, con los abogados, o cuando se les releve, la intención va a ser la misma. El problema está en que las empresas y los periodistas que nos veamos afectados lo cumplamos. Bueno, por suerte, desde aquel profesor del libro de traerme el libro, lo compráis y os apruebo, ética de la información, nunca se me olvidará, hasta hoy, sinceramente creo que estamos mucho mejor. Nada más, muchas gracias.